El abogado de Daniel Salcedo afirma que existirían videos e información presentada en el proceso judicial del magnicidio de Fernando Villavicencio que investiga la Fiscalía que podrían vincular al expresidente Rafael Correa. Una nueva fase judicial se abre dentro del caso del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Este jueves, la jueza a cargo de la causa ordenó prisión preventiva en contra de José Serrano y Javier Jordán. Esto mientras continúan las investigaciones que buscan esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales del crimen ocurrido en agosto del 2023. El abogado de Daniel Salcedo, Renato Montero, confirmó que se han incorporado nuevos indicios al expediente judicial, entre ellos registros sobre cómo se habrían realizado los pagos y el monto destinado para perpetrar el asesinato, pero también puntualizó que existía una segunda víctima cuyo ataque no llegó a concretarse. Que nosotros hemos entregado sustentos, medios electrónicos, imágenes, videos. No vaya a ser cosa que próximamente vayamos a poder observarlo. Al economista Rafael Correa quizá tal vez por ahí también manteniendo comunicaciones con ellos. Tal vez podamos encontrar que también existe una concertación. Tal vez también podamos encontrar que también existe disposición intelectual de cometer ciertas infracciones, no solo con Villavicencio, sino también con la doctora Salazar. Además, se conoció que existiría un testigo clave, actualmente bajo resguardo en Bolivia, que se prepara para rendir su testimonio anticipado, pues según las versiones recogidas previamente por la Fiscalía, este colaborador habría entregado nuevos nombres y detalles que apuntan a una posible red más amplia detrás del asesinato de Villavicencio. Ya es un testigo que ha tenido amenazas y es parte de un GDO. Este testigo ha dicho, esta muerte la realiza José Serrano, Javier Jordán, Daniel Salcedo y Rafael Correa. Él lo ha dicho. Rafael Correa es quien coordina esta intención y seré muy franco. Daniel Salcedo también lo dijo en su testimonio. Estas nuevas pruebas podrían derivar en más vinculaciones dentro de un proceso que, según Montero, ha comenzado a levantarse el velo, que durante meses se intentó mantener oculto para evitar que salieran a la luz los nombres de quienes hoy están siendo procesados. Esto lo dice el testigo Marcelo Lazo Saavedra, quien manejaba la economía, contestaba el teléfono del señor Leandro Norero, quien era compañero, él sí era compañero de celda, vivía, ejecutaba, y fue quien proporcionó esta información en la investigación. Dijo, sabemos que el señor Jordán fue quien pagó, sabemos que el señor Juan Pablo Jaramillo fue el que vino acá, el colombiano, así le han llamado, alias el colombiano, trajo el dinero al país. Se está hablando de $1 millón. El caso del asesinato de Fernando Villavicencio sigue sumando capítulos judiciales y revelaciones que podrían cambiar el rumbo de una de las investigaciones más complejas de la historia política y reciente del Ecuador. Entre tanto que la familia de Fernando Villavicencio denuncia a Javier Jordán en el caso de magnicidio FB, ahora la Fiscalía analizará las pruebas necesarias para generar su dictamen. La familia de Fernando Villavicencio ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado en contra de Javier Jordán, uno de los investigados en torno a los autores intelectuales del crimen de su padre. La acción legal en su contra es por el presunto delito de intimidación y hostigamiento. Jordán habría divulgado información privada, fotografías personales y datos directos de la familia de Fernando Villavicencio, poniéndolos en riesgo, que ha conllevado incluso a que actualmente formen parte del sistema de protección a víctimas y testigos. Hay que recordar también que Javier Jordán tiene 2 órdenes de prisión y una alerta de Interpol y sigue libre, ¿no? Entonces ahí también hay que ver qué está pasando en la Corte Nacional, que no se da rápido. Ya se hizo el pedido de extradición, pero no ha subido, se ha quedado ahí estancado y estamos hablando de 2 casos de delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado tendrá que analizar los elementos de convicción necesarios presentados en esta denuncia en contra de Javier Jordán y de darse trámite a este proceso. Podría incluso formulársele cargos más adelante, pues toda la información personal de la familia de Villavicencio ha sido publicada en redes sociales. Que tenga que amedrentar, que tenga que publicar fotografías, que tengan que mandar fotografías de cadáveres, que tengan que a cada momento los servidores policiales estar haciendo partes informativos de las amenazas, de las intimidaciones que realizan en contra de mi representada, que es la madre del señor Fernando Villavicencio, y de su entorno familiar. Esto tenemos que poner un pare. Las autoridades están tras la pista de los responsables de las intimidaciones que han sufrido la familia de Fernando Villavicencio, no solamente por la acción legal presentada en contra de Javier Jordán, sino incluso
incluso por otros indicios que han sido recopilados durante los procesos de investigación que se llevan en curso. 11 de los detenidos en Otavalo llegaron a su ciudad natal acompañados de una caravana que salió desde Ibarra. Arribar fueron parte de un ritual de limpieza. Es el momento exacto del ingreso a Otavalo de los 11 detenidos durante las manifestaciones en esta ciudad. La mañana de este viernes fueron liberados bajo medidas sustitutivas y así lo recibieron sus familiares, amigos y vecinos. Con cánticos, rosas blancas y banderas. Todos menos un extranjero salieron desde el Centro de Privación de Libertad en Ibarra, aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Y casi a las 6 ya fueron recibidos por sus coterráneos, quienes se movilizaron hasta la Plaza Cívica, donde una calle de honor los esperaba para realizarles una limpia, siguiendo el ritual ancestral para que vuelvan a sus comunidades. Esas energías negativas, dejarlos atrás y que nuevamente regresen con energías nuevas, y vamos a hacer un pequeño, no ritual, sino más bien un ritual de limpieza, un estilo de limpieza, para que, como digo, para que ellos vayan renovados hacia sus comunidades y vayan limpios. Y es que el gobierno nacional los acusa e investiga por terrorismo. Más temprano, uno de los abogados de los detenidos afirmó que Fiscalía no tiene las pruebas suficientes para sentenciarlos. La cual, después de las 3 audiencias que hemos tenido, hoy día se ratifica que no existieron los elementos suficientes para poder dictar la medida de prisión preventiva y queda revocada la misma, variando a una medida de presentación que tienen que presentarse todos los lunes frente a la Fiscalía y a la prohibición de salida del país. Ahora, indígenas de la provincia piden justicia. Nos han tratado de terroristas. Y nunca hemos sido terroristas. Y eso pedimos que exista la rectificación desde el presidente, del gabinete y de todos los miembros que están. Porque Otavalo ha demostrado trabajo. Mientras tanto, el proceso de investigación sigue, pues se los acusa del presunto delito de terrorismo tras el ataque al comando policial de Otavalo. Y ahora podrán defenderse en libertad. Y seguimos en Otavalo para mostrarles cómo los comerciantes se reactivan tras un mes de paro. Con todas las vías habilitadas, esperan recibir turistas. Es un panorama completamente diferente aquí en Otavalo y estamos en un punto emblemático en la Plaza de los Ponchos, donde nuevamente se retoma el color. Los tejidos comerciantes desde muy tempranito han acudido este día sábado para salir a mostrar sus productos. Esperan la llegada de clientes. La Plaza de los Ponchos en Otavalo por fin volvió a llenarse de color y texturas. Por más de un mes el panorama fue completamente desolador, pero hoy casi 2.000 comerciantes vuelven a sacar sus artesanías, productos y prendas de vestir. Resaltan los tradicionales ponchos y sombreros. Nosotros hacemos poncho de lana, poncho de orlón y alpacas. Todo lo que ve, esperamos brazos abiertos a los turistas que visitan. Y es que estas semanas tras el paro, sin feria y sin clientes, las pérdidas económicas fueron devastadoras. Estamos perdidos, ahorita estamos sin comer, sin plata, ahorita recién vamos a empezar a trabajar. Ojalá Dios quiera que venga la gente y que sepan que aquí la feria hay todos los días. Por lo que esperan que ya con las vías habilitadas y un feriado cerca, los clientes vuelvan. Y sí, se alistan con variedad de modelos, tallas y precios. Hay ofertas. Típico Otavalo, que le salen en $22. Igual todo sombrerito es paño, 100% lana de oveja. Y estos sombreritos cordobés que le salen igual en 22. Tenemos en tamaños medianos que le cuesta entre 16, 18 dólares. Negociamos los precios, por eso tienen que venir a visitarnos. Mientras tanto, las calles de Otavalo se reactivan, los negocios abren y las ferias se instalan. Los clientes llegan de a poco y la expectativa para recuperarse económicamente es alta. En otros temas, el oro alcanza valor récord en el mercado mundial y ello motiva a grupos delictivos a tener el material preciado por medio de la minería ilegal. Veamos.
Su precio lo está convirtiendo en el producto predilecto del crimen organizado. La onza Troy de oro alcanzó este viernes 24 de octubre los $4.112,5. Es impresionante. Nosotros cuando entramos al gobierno estaba en 1.700 aproximadamente. Gerardo Verdecia, director de investigación del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, explica que ese valor lo fija el mercado internacional. Responde a diferentes aspectos, entre los cuales están niveles de incertidumbre internacional o también decisiones de política monetaria de los Estados Unidos, como la baja o la perspectiva de bajar los tipos de interés, ¿no? Todo ese panorama o ese contexto internacional hace que los inversores o los capitales busquen activos seguros de refugio, y el oro típicamente ha sido un activo refugio, en donde cuando los niveles de incertidumbre se incrementan, los capitales van a comprar oro y por lo tanto aumentan su precio. El problema es que en Ecuador, un país con grandes reservas de oro pero con trabas para la minería legal, los únicos que se benefician son los grupos de delincuencia organizada que financian gran parte de su accionar con esa actividad. Prácticamente el 70% de la extracción de oro en el país es minería ilegal. Los excelentes precios del oro están motivando que estas actividades sean todavía más intensas. La Agencia de Regulación y Control Minero detectó cerca de 400 puntos de minería ilegal en al menos 16 provincias. Según estimaciones de las Fuerzas Armadas, más de $1.000 millones anuales genera la extracción ilegal. La rentabilidad es impresionante. Ya está casi igual o igual de rentable que la droga. Lo dicho por el presidente Daniel Noboa es confirmado por Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar. Está casi a la par con la situación del narcotráfico, con una ventaja estratégica. La ventaja es que es más fácil llevar un lingote de oro, que costaría más o menos 1.600.000, que llevar varios kilos de cocaína. Entonces es mucho más fácil y más rentable hacer ese tipo de actividad delictiva para las organizaciones del crimen organizado. De ahí el interés y la presencia de la delincuencia internacional. Están ahí Oliver Sinisterra de Colombia, está también parte del Clan del Golfo, está el Ejército de Liberación Nacional, la Segunda Marquetalia, está Carolina Ramírez, también están los comandos de la frontera, y a través de los comandos de la frontera tiene una presencia la protomafia Comando Vermelho de Brasil. Ante este panorama, la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, considera que es momento de potenciar la extracción legal. El Ecuador tiene recursos geológicos que en este momento están siendo muy apetecidos y muy necesitados por el mundo. Es el momento de empujar la minería formal, la minería controlada, la minería que no solamente está sujeta a la ley, sino también sujeta a los controles. Eso representaría importantes recursos para el Estado. Y en Esmeraldas, el jefe de Estado, Daniel Noboa, entregó 111 motores fuera de borda a pescadores y financiamiento por $2 millones para 23 proyectos comunitarios, lo que beneficia a más de 4.000 familias y 16.000 personas de parroquias como Camarones, Carondelet y La Tola. Además, se otorgaron personerías jurídicas, registros de directivas y cédulas de identidad, reafirmando el compromiso del gobierno con la productividad, la inclusión y el fortalecimiento de pueblos afroecuatorianos y montubios. Se siente una vez más volver a Esmeralda, volver aquí, junto a ustedes, a cumplir con nuestra palabra y con acciones concretas. Aquí ya no hay espacio para frases vacías, ni para quienes repiten que el gobierno no ha hecho nada por los pueblos y nacionalidades, porque hoy, una vez más, estamos demostrando que sí se puede gobernar con sentido de justicia y con los pies en el territorio, y que sí se puede trabajar dándole igualdad a todos los ecuatorianos, especialmente en las zonas olvidadas por los gobiernos pasados. Venir aquí, dar la cara, y no solo dar la cara, dar beneficios, dar motores, dar una esperanza, dar la posibilidad de que sus familias estén mejor. Hoy más de $2 millones llegan a Esmeraldas para hacer realidad 23 proyectos comunitarios. Detrás de cada cifra hay rostros, hay familias, hay sueños. Son cerca de 4.000 hogares los que se verán directamente beneficiados en parroquias como Camarones, Carondelet, Concepción, Daule, La Tola, Lagarto, Malimpia, Montalvo, Quingue, Río Verde, San Mateo, Súa, Tachina, Telembí, Tululbí y Vuelta Larga.
Eso significa alrededor de 16.000 personas que podrán ver un cambio concreto en su entorno. Entre el control financiero y el uso político por una nueva ley. Deportaciones en 24 horas, nuevos requisitos para ingresar al país y más control migratorio son algunas de las reformas a la Ley de Movilidad Humana aprobada en la Asamblea Nacional. La nueva norma unificó 8 proyectos e introdujo artículos de las leyes de integridad pública y de solidaridad nacional que fueron declaradas inconstitucionales. Entre los cambios figuran deportaciones expeditas en casos de amenaza a la seguridad interna con una audiencia única y simplificada de máximo 24 horas. Expulsión de extranjeros condenados en Ecuador por cualquier delito. Se amplía el periodo de prohibición de reingreso hasta por 40 años para quienes sean una amenaza a la seguridad nacional. Y será obligatorio presentar el certificado de antecedentes penales para obtener la visa o su renovación. Y aquellos que por convenio no necesitan visa de turista o transeúnte, pues deberán, en cambio, respetar las leyes, las costumbres y la cultura de nuestro país. Si no, pues serán sancionados con una multa o con la deportación o expulsión de nuestro territorio. La ley aprobada también incluye asistencia legal gratuita para ecuatorianos en el extranjero y facilidades para repatriar cuerpos. El documento está en análisis del presidente Daniel Noboa y entrará en vigencia cuando se publique en el registro oficial. El exceso de captura y la pesca no regulada del cangrejo rojo encendieron las alertas. El Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca, IPIAP, advierte que durante los últimos 5 años se superó el límite permitido de extracción, una situación que motivó la reciente prohibición de exportar este crustáceo hasta 2031. Según Fedra Solano, bióloga investigadora del IPIAP, el país debía capturar un máximo de 28 millones de cangrejos al año para garantizar la sostenibilidad del recurso, pero entre 2020 y 2024 se recolectaron en promedio entre 38 y 41 millones de ejemplares cada año. Agrega que la demanda internacional y los altos precios en el exterior incentivaron una extracción masiva y el contrabando, como ocurrió en julio pasado en el aeropuerto de Tababela, en Quito, donde se decomisaron más de 2.500 crustáceos vivos con destino a Estados Unidos. Y es que en ese país, solo un atado de 14 cangrejos podía costar entre 80 y 120 dólares, dependiendo del tamaño. En Ecuador el precio promedio es de 15 dólares. Los fines de semana, de 500 a 800 atados de cangrejos llevaban al exterior. Y sumado a eso, pues las tarrinas de cangrejo, hacían también tarrinas de patas gordas. Pero desde el IPIAP se menciona que el exceso de captura también dejó vacíos en los controles y registros oficiales. Nosotros contamos con la información que nos generan aquí internamente, pero lo que se escapaba al exterior realmente no. Imagínense el volumen de números de individuos que se han escapado. A todo esto se suma el uso de redes de trampas, mallas colocadas en los manglares por recolectores informales que capturan sin distinción los ejemplares, incluidas las hembras, lo cual está prohibido. Cuando se captura con la mano, se cogerán máximo 6 atados de cangrejo. Cuando es con la trampa, ya supera la cantidad de captura del recurso. Por eso, desde el Viceministerio de Acuicultura y Pesca, en coordinación con el IPIAP, deberán realizar evaluaciones y monitoreos de las poblaciones de cangrejo cada 2 años para medir su recuperación. La prensa internacional contradice a forma de pregunta a Daniel Noboa. Fue una agresión clara, pero no sé, se distorsionó demasiado, presidente. Hace unas horas se reveló la entrevista realizada por un medio internacional al primer mandatario de Ecuador, en el cual se le preguntó por diversas circunstancias en su gobierno, entre ellas sobre el ataque que ocurrió en Cañar al convoy mientras se dirigía a Cuenca. Fernando del Rincón, en calidad de periodista, le expresa que durante el tránsito del convoy en ningún momento ha existido indicios de bala previamente asegurados por la Fiscalía antes de su detención. Veamos la reacción del presidente de Ecuador en el marco del paro nacional. Y de todos he sabido, presidente, que ha habido una agresión clara, porque vamos a decirlo, fue una agresión clara, pero no sé, se distorsionó demasiado, presidente. La ministra de Energía fue, ¿no?, la que salió a asegurar que tenía disparos el vehículo en el que que había indicios de disparos en el vehículo en el que se transportaba. Golpes de piedras era evidente, había golpes de piedras, seguramente de palos. Y entonces la comunidad internacional reacciona a un intento de
magnicidio, asesinato en contra del presidente del Ecuador. Y después viene la fiscalía y nos dice a todos, a ver, no había indicios de bala y estos que detuvieron son inocentes. Y nos quedamos todos como, ¿qué pasó? ¿Por qué la precipitación? Presidente, ¿asume algún error la ministra de Energía? ¿Qué me dice usted? Porque vaya, el tema era sumamente delicado y después no fue como tal. Primero hubo una denuncia clara de parte de nosotros. Y eso es de nuevo cómo se distorsionan ciertas cosas. No es que fueron palos y piedras nomás. También hay cohetes caseros. Hemos llegado a la parte final de las noticias más importantes de la jornada. Gracias por preferirnos. No olvides suscribirte para estar al tanto del día a día de la realidad nacional. Sublime Ecuador.